Hacemos muchas gracias a todos por unirse a este webinar de Databricks Apps, creando aplicaciones inteligentes de datos. Un poquito de logística, limpieza interna. Sus micrófonos van a estar en modo silencio, pero pueden hacernos preguntas por medio del panel de preguntas y respuestas. No es el chat. Van a ver ahí en Zoom, así como hay chat, hay una parte estrictamente de preguntas y respuestas. Por ahí vamos a tener el apoyo de Eugenia y David contestando preguntas eh, conforme salgan. Es probable, según el volumen que tengamos de preguntas, que no lleguemos a las suyas. Si es el caso, vamos a comunicarnos con ustedes directamente para pasarles la información. Y la sesión se está grabando, la vamos a compartir junto con las láminas un par de días después del evento. Eh, Me presento rapidísimo, mi nombre es Piero Campo González, soy arquitecto de soluciones en Databricks. Me acompaña Raymond Hall, también arquitecto de soluciones en México. Y esta es más o menos nuestra agenda, ¿no? Vamos a revisar la evolución del consumo de datos, qué es una aplicación de datos, algunos ejemplos de uso, y vamos a hacer una introducción a la funcionalidad de Databricks Apps, desde su creación, qué frameworks están soportados, cómo crean y despliegan una. Vamos a hacer un ejemplo con una solución multiagente con Genie. Eh, y vamos a tener, obviamente, una parte de preguntas y respuestas y la invitación al DICE, que es ya en unas semanas nada más. Entonces, pues comenzando, eh, la idea, como saben, los que ya nos conocen, Databricks, somos los creadores del Lakehouse y uno de los pioneros en IA generativa. Y parte de nuestro DNA, pues es el consumo de los datos, ¿no? De forma eficiente, de forma democratizada. Y para esto tenemos varias ventanas para que puedan explotar los datos que tienen en Databricks, ¿no? Empezando desde arriba, pues obviamente los visualizadores tradicionales de Business Intelligence, ¿no? Power BI, Tableau y muchos otros son las formas que vemos mucho para consumir datos de Databricks. Nuestra propia solución de visualización, si no la han usado, los invitamos. Nuestros dashboards en Databricks AI BI, que les permite crear tableros, gráficos, ya sea con el típico esquema de drag and drop y la creación de los gráficos, o usando eh, lenguaje natural y obteniendo las visualizaciones. Tenemos también los espacios de Genie, que les permiten hacer consultas a los datos en lenguaje natural, ¿no? Hacer preguntas de negocio y recibir a cambio ya los insights valiosos e incluso visualizaciones y tener una experiencia más conversacional con sus datos. Y el tema de hoy, Databricks Apps, que es una novedad reciente que nos permite la creación rápida y simple de aplicaciones de datos que van pues, más allá de un tablero, ¿no? Que nos permiten interactividad y que nos permiten tener un control total sobre la experiencia del usuario. Esos son algunos de los ejemplos que tenemos en consumo de datos en Databricks. Eh, de nuevo, algunos ya los conocerán, ¿no? Típicas consultas de SQL y alertas, el uso de Genie. Y la idea de las apps realmente es poder tener un mayor control sobre todo esto, ¿no? O sea, ustedes en el Lakehouse tienen los datos ya en un formato común, con un solo plano de vidrio de gobierno en Unity Catalog, y tienen además ahora Data Intelligence con los espacios de Genie, con múltiples agentes del LLM. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo podemos hacer uso de todo esto que está en Databricks para dar experiencias más customizadas, más guiadas con mayor control, ¿no?
Y de esto se trata Databricks Apps, desde poder pues tener alertas, poder hacer este embedding de los dashboards en una interfaz que ustedes controlan el look and feel por completo, poderse integrar con los diferentes LLMs o chatbots que desplieguen en Databricks. Y todo esto viene pues de la evolución de cómo consumimos los datos, ¿no? Si pensamos hace ya un par de décadas, empezamos con la revolución de Business Intelligence, ¿no? Esta capa semántica muy robusta para crear reportes. Tuvimos después el drag and drop, los usuarios pidiendo más, ¿no? Control, llegando al self-service con Power BI y Tableau. Y ahora con la IA generativa se nos presentan pues experiencias mucho más ricas, mucho más amigables. Eh, y nosotros vemos Databricks Apps como lo último en el consumo de datos, ¿no? Ver cómo podemos eh, tomar pues toda esta parte de analítica descriptiva, la analítica avanzada, eh, Generative AI y juntarla en una experiencia eh, que ustedes puedan controlar de punto a punto como desarrolladores. ¿Mm? Entonces, de entrada, bueno, qué es una data app? Una aplicación de datos, de inteligencia artificial que se enfoca en exploración de grandes conjuntos de datos para propósitos analíticos de nuestros usuarios, ¿no? Normalmente va a estar dirigida a un determinado perfil de consumo de datos con el propósito de simplificar y agilizar su gestión, ¿no? Y principalmente es para casos donde a lo mejor el clásico tablero o el clásico reporte tabular se empieza a quedar corto por distintas razones, ¿no? Y una de las principales es la interactividad. Entonces, una data app también para nosotros es un programa interactivo que pone los datos y herramientas personalizadas en manos de los usuarios de negocio, que principalmente no van a ser técnicos, para que puedan ya sea tomar acciones sobre los datos o cambiar algo en su análisis, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos viendo una aplicación donde tenemos, además de los típicos controles de filtros y demás, podemos tener eh, más control sobre el visual, pero también se pueden imaginar escenarios, por ejemplo, en industrias como seguros, donde hay mucho análisis de riesgo, poder hacer un what if análisis, ¿no? ¿Qué pasa si a esta variable le cambio tantito? Eso en un dashboard es una experiencia complicada porque nos limitamos a filtros, pero en una app pueden cambiar, pueden volver a correr la inferencia y ver el efecto de su cambio, ¿no? Entonces, las apps las pensamos para este tipo de casos más avanzados. Aquí hay algunos ejemplos de caso de uso, ¿no? Visualizaciones muy complejas que no están en pues el menú de gráficos de ninguna herramienta de Business Intelligence. Eh, utilizar un asistente de GenAI de forma, pues, más sencilla, ¿no? Llevándola a donde está el usuario, una interfaz sencilla. Simuladores y análisis de what if. La parte geoespacial que tiene tantos frameworks y creo que ninguno eh, funciona perfectamente en una herramienta de BI regular. Hacer integraciones con otros medios, ¿no? Audio, texto, poder escanear, eh, poder ejecutar modelos de machine learning de forma interactiva, ¿no? Correr, recibir la inferencia, cambiar algo en los supuestos, revisar la inferencia de nuevo. Y además, pues también APIs, ¿no? O sea, poder desplegar por medio de una app toda una serie de APIs para algún propósito analítico. Y para ahondar acá un poquito en la parte de los ejemplos, le paso el control a, a Ray.
Muchas gracias. Déjenme compartir ahora mi pantalla. Eh, ¿Todos ven mi pantalla ya? Perfecto. Bueno, como les mostraba Piero, tenemos varios usos para las distintas, o varios distintos usos para las apps. Les voy a mostrar nada más unos ejemplitos así rápido. Eh, Más adelante Piero les va a mostrar un cookbook que tenemos con recetas para construir apps rápidas. Un tema interesante de las apps, pues es que podemos hacer uso de cualquier framework. Entonces, aquí tengo una hecha en Streamlit, donde aquí estamos viendo una visualización creada en la propia app. Es decir, esto lanzó una consulta a una base de datos y tengo la respuesta y yo estoy creando esta visualización dentro del app. Sin embargo, en este otro tab estoy haciendo inclusión de un dashboard previamente creado en Databricks, es decir, tenemos la posibilidad de crear los gráficos en la aplicación, de introducir los gráficos ya a partir de un dashboard. Y cuando hablamos de inteligencia, si se fijan en todas mis graficaciones del dashboard, tengo el botón del asistente que me permite hacer preguntas más allá de lo que me entrega ese tablero. Entonces, por ejemplo, aquí me está diciendo, este es un dashboard de ventas, me está hablando del promedio de días para cerrar la venta, pero yo también aquí le puedo preguntar cuál es el máximo de días para un cierre, ¿no? Puedo hacer preguntas que no me está contestando directamente el dashboard, ¿no? Entonces esto por detrás acude a un modelo de lenguaje y identifica, digamos, en las tablas que tengo para este dashboard dónde está ese dato y ya me hace la consulta, ¿no? Y me dice que el máximo de días para un cierre son 300 días. Entonces ahí es donde hablamos de inteligencia, ¿no? No solamente se trata de desplegar los datos, sino de poder interactuar con ellos de maneras más diversas, ¿no? Y aquí tengo más ejemplos. Este es una app de industria donde podemos ver reportes de fallas sobre flujos. En este caso es una aplicación para la industria del gas y puedo ver específicamente donde veo una alerta, me está diciendo que detectó una fuga. Esto viene de un proceso de streaming por detrás. Digamos, esta ya es la parte final y aquí vemos pues la presión de la tubería como baja y hay la detección de la fuga. Podemos hacer apps muy gráficas, ¿no? Como les digo, podemos usar cualquier entorno y entonces lograr pues muchas visualizaciones distintas, ¿no? Aquí, por ejemplo, este es un dashboard para una empresa de generación de energía con viento y también vemos pues alertas acerca del performance del sistema, igual lo que queramos poner aquí como indicadores principales. Y siempre puedo yo incluir, por ejemplo, en este caso incluimos Genie, que es un asistente parecido al que ya les enseñé, donde puedo hablar con los datos. Nada más puede tomar modelos todavía más sofisticados y le puedo yo hacer preguntas, como en este caso, cómo debería yo priorizar el mantenimiento de mis plantas en el día, ¿no? Y esto pues ya me dice, dependiendo, ¿no? De las alertas, qué es lo que requiero hacer. Entonces, digamos, es una enorme variedad de aplicaciones que podemos crear. eh, y bueno, supongo que ahora lo que les interesa más es cómo, cómo hacemos las aplicaciones, ¿no? Y como todo en Databricks, tenemos varias maneras de hacerlo. Ahorita les voy a mostrar más o menos cuál es el camino utilizando el entorno gráfico, pero también en Databricks podemos hacer todo a través de código. Eh, Básicamente, una es quizá más intuitiva, más rápida para hacer prototipado, pero la otra opción nos permite tener reproducibilidad, guardar el código en un repositorio y tener un control de versiones sobre el código del app. Entonces, pues no se queden con un solo camino, ¿no? De la
de la perspectiva gráfica, digamos, la manera más sencilla de crear una app en Databricks es entrar al workspace de Databricks y vamos a ver en la esquina superior izquierda un botón que dice New, nuevo, y ahí directamente podemos hacer clic en el botón de App para crear una app. Podemos llegar ahí también de otra manera, que es en la sección de Compute, donde tenemos toda la información sobre los recursos de cómputo que hemos creado en nuestro workspace. Hay un tab de apps, entonces podemos ir a Compute, al tab de apps y de inmediato ir a crear app, ¿no? Al botón de crear app. Cuando hacemos clic en el botón de crear app, nos ofrece una variedad de templates. Podemos empezar una app desde cero y nosotros traer todo el código del app. Y pensemos que el app es un contenedor que tiene un kernel de Python adentro, entonces ustedes pueden traer cualquier framework, cualquier librería de Python que quieran usar. Sin embargo, nosotros ya ofrecemos una serie de templates para que se puedan ir mucho más rápido en la creación de su aplicación, ¿no? Y tenemos varios para ahora sí que al gusto del cliente, ¿no? Tenemos Dash, que es un framework open source bastante cómodo, bastante potente y que utiliza Machine Learning por detrás. Tenemos también un template con Flask para desarrollar una app con Flask. Tenemos Gradio, tenemos Shiny, tenemos Streamlit, que el app que les enseñé al principio está hecha con Streamlit. Y entonces ustedes básicamente escogen alguno de estos templates y una vez escogiendo el template, pueden escoger una plantilla dentro digamos, un subtemplate dentro de el framework que quieren usar. Y tenemos uno ya hecho para hacer un chatbot. Tenemos una hecha ya para tener dashboards y mostrar datos gráficamente. Y tenemos un template, digamos, de Hello World que nomás nos da el cascarón y está pensado para que ya ustedes adentro pues puedan construir su app con las herramientas que quieran, ¿no? Una vez que escogimos el template, la siguiente pantalla nos pide que pongamos el nombre del app. Ustedes le van a dar un nombre que debe ser único en su workspace, una descripción del app, qué recursos va a utilizar el app, porque podemos utilizar data warehouses, podemos usar Genie Spaces, dashboards, etcétera. Piero les va a hablar un poquito más de esto más adelante. Y una vez después de eso, apuntamos a donde tenemos nuestro código fuente. Y esta es ya la página, digamos, donde tenemos la vista sobre el app, sus despliegues, si está corriendo, si no está corriendo, alertas, etcétera, ¿no? Y bueno, para ver esto de manera más hands-on, ahorita Piero les va a enseñar una específicamente. Y pues ya le cedo el control a Piero. Perfecto. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Todo bien? Eh, Buenísimo. Eh, entonces, a modo de ejemplo, vamos a enseñar una aplicación que hace uso de múltiples espacios de Genie a la vez por medio de un agente desplegado en Databricks, ¿no? De aquí podemos ver un poco una arquitectura de referencia de este ejemplo. Tenemos un SQL Warehouse, obviamente todos nuestros datos en Unity Catalog. En este ejemplo tenemos un par de espacios de Genie, uno con nuestros datos de ventas y otro con nuestros datos de consumo de nuestro workspace de Databricks. Y tenemos, obviamente, la app interactuando con los usuarios. Y tenemos un agente desplegado en Databricks, que es el chatbot. Y este chatbot hace uso del API de Genie, el Genie Conversations API, para, para rutear al espacio correcto la pregunta del usuario, formatear la respuesta. Una de las ventajas aquí de usar un agente entre Genie y los espacios es que podemos formatear la respuesta, darle más contexto, enriquecerla antes de enviársela a nuestro usuario. Y aquí, bueno, para dar crédito, esto lo hizo nuestro partner Ikidata, una empresa en Finlandia. Ahí si ven el QR code, pueden ir a ver
el blog al respecto de esta aplicación. Eh, pero rápidamente, déjenme, eh, les enseño un poco de, eh, de una Databricks app, ¿no? Esta en particular está hecha si no estoy mal, en Dash, y normalmente van a tener eh, un, un app.yaml que va a tener básicamente pues las partes de la aplicación que son llamables y cualquier variable de ambiente que quieran eh, declarar para el uso de la aplicación. Y después ya van a tener el código que aquí, bueno, va a depender de el framework que estén utilizando, ¿no? Como bien mostró Ray, pueden iniciar con un template y pueden escoger el framework que van a usar y eso va a inicializar el código, bueno, con el template correspondiente a ese espacio, ¿no? Eh, Ray mostró un poquito ahí en las láminas cómo se puede navegar en la interfaz de apps para hacer el despliegue de la aplicación usando la GUI. En este ejemplo hicieron algo interesante, que es también hacer el despliegue como un cuaderno, ¿no? Y entonces, si nos metemos al deployment notebook de esta aplicación, se están aquí declarando los recursos que va a utilizar, es decir, los espacios Gini, cualquier secreto que haya que tener, y hay algunas funciones para hacer el despliegue de la app. Estas funciones usan el API. Entonces, esto lo menciono para que sepan que no tienen que hacer todo en la GUI. Sé que hay muchos lugares donde para hacer desarrollo de aplicaciones, pues tenemos que cumplir con estándares, ¿no? de DevOps, de CI/CD, y para lanzar y configurar la aplicación, pues se pueden utilizar estas tecnologías. Esta aplicación ya lanzada en Databricks, se ve, como bien decía Ray, hay una sección de apps dentro de la parte de cómputo de Databricks. Y si yo me meto aquí al Multigenie chatbot que tenemos desplegado, van a ver que me da una URL para mi aplicación. Van a ver que el deployment me dice dónde está el código. Y si ustedes quieren utilizar una IDEC, ¿no? Como Visual Studio Code o alguna otra, pueden trabajar directamente en su IDE y aquí les damos los comandos para que puedan llevarse el código y tenerlo en un repo y editar con su IDE, y cómo pueden sincronizar lo que está en su IDE con el deployment en Databricks, de tal forma que puedan estar actualizando su código automáticamente. El despliegue mismo de la app, es decir, el equivalente aquí al botón de deploy, también existe en nuestra línea de comandos de Databricks. Aquí está Databricks App Deploy, el nombre, dónde está el código, y solito Databricks se encarga de desplegar la app. Y un punto clave aquí es que le va a dar a la app un service principal, ¿no? Un app ID dentro de la cuenta de Databricks, de tal forma que ustedes pueden empezar a darle permisos a la aplicación, ¿no? Entonces, si veo aquí esta app que tenemos, utiliza algunos recursos, utiliza utiliza secretos, ¿no? Utiliza un secret scope donde debe tener permisos de lectura. En este caso utiliza un serving endpoint que es Sonnet Cloud, al que debe poder mandar consultas. Entonces, esta parte es muy importante porque el cómputo de apps realmente está hecho para hostear la interfaz, hostear la app. Es como un pequeño web server con un kernel de Python, como explicaba Ray. De hecho, aquí pueden ver 2 CPUs, 6 gigas de memoria, no es un gran servidor. La idea de las apps no es que hagamos analítica desde la app misma, porque bueno, en esto no va a caber gran cosa. La idea es que utilicen los recursos en Databricks para su aplicación, ¿no? Entonces, si requiero datos, pues que uso un
SQL Warehouse. Si tengo que correr un modelo que uso, model serving, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, Además, recién salido del horno hace un par de semanas, además de utilizar esta autenticación por medio del service principal de la app, ya tenemos también los tokens eh, OVO, o sea, on behalf of, donde pueden correr, una vez que un usuario se conecta a la aplicación, todas las acciones que haga son bajo la identidad de ese usuario, de tal forma que todos los permisos que tengamos hacia abajo en Databricks, ya sea a recursos, ¿no? Como los clusters y warehouses o los datos mismos, filtros por fila, enmascarado de columnas, permisos sobre tablas, se heredan según el usuario que está autenticado. Y adicionalmente, bueno, les damos algunos ejemplos de cómo hacer la autorización por código, cómo trabajar con headers, los logs de la aplicación quedan aquí mismo, de tal forma, pues pueden ver la aplicación está completamente hosteada aquí mismo en Databricks, en la misma región, en cómputo serverless. Entonces, bueno, aquí ya está hosteada mi aplicación. Como les había contado, es una aplicación que consulta a distintos genies según la intención que tenga el usuario. Voy entonces a brincar a la aplicación. Si ven acá van a tener una URL para su app. Y aquí mismo yo puedo empezar a interactuar con este chatbot. Preguntarle sobre qué le podemos preguntar. Y aquí por detrás, bueno, va a ir al pequeño chatbot que tenemos ahí. Va a revisar lo que tiene a su disposición y aquí me está diciendo, ¿no? Bueno, tienes un Genie de análisis de ventas, puede hacer preguntas a las System Tables de Databricks y además tiene documentación para enriquecer datos, ¿no? Hay tres, digamos, aplicaciones detrás de este agente. Entonces, sabiendo esto, puedo preguntarle cuál es nuestra mejor tienda, por ejemplo. Y lo que hace la aplicación por detrás, pues es ir al espacio Gini que corresponde, que en este caso sería el de ventas. El espacio Gini se corre el query, va a tomar la respuesta y la va a formatear y me va a regresar aquí. Me está diciendo, bueno, nuestra mejor tienda es Bright and Shiny. eh, Me ha generado $4,000 de ventas y algunas otras opciones, ¿no? Como pueden ver aquí, no estoy recibiendo nada más la respuesta, que es lo que haría yo en un espacio de Gini, sino que al tener un agente ahí en medio, bueno, podemos jugar un poco más con las respuestas, formatearlas y demás. Y si vemos hacia abajo, eh, yo estoy usando el espacio de Gini, en este caso de ventas, el de Sales Analysis, y todo se está ejecutando en un warehouse serverless, ¿no? Si me voy aquí al monitoreo de mi warehouse serverless, por aquí está el query que acaba de correr, ¿no? Y ahí está, este fue el query que el espacio de Gini tradujo a partir de la pregunta, ¿no? Entonces aquí estamos consumiendo un agente hosteado en Databricks que está yendo a un Genie Space de Databricks. El Genie está traduciendo a SQL, lo está corriendo SQL Serverless, regresando la respuesta vía el API y se la estamos presentando al usuario, ¿no? Y como decíamos, es multi-Genie, entonces podía preguntar también sobre mis tablas de sistema. Una pregunta que todos nos hacemos, ¿cuál es mi clúster de Databricks que más consume? Igualmente va a ser este mismo flujo, pero ahora va a ir al otro agente de Genie.
va igual, de igual forma a correr las distintas consultas. Aquí, por ejemplo, puedo ver que ya hizo un CT, la consulta ya regresó. Y aquí ya me dice, bueno, este es el Cluster Shared Compute, consume tantos DBUs, está acá, puedes tener, bueno, me ofrece algo de información también sobre lo que sabe que tiene dentro de ese Genie Space, pues también haciéndole un poco de teasing al usuario para que continuemos esta conversación, ¿no? Eh, Ahora bien, aquí otra cosa que los invitamos a revisar, además de este ejemplo, es nuestro Databricks Apps Cookbook. El Cookbook es básicamente fragmentos de código listos para utilizar con distintos frameworks. Aquí les dejamos el QR code si quieren ver la aplicación. Y aquí la voy a abrir rápidamente, nada más para que tengan una idea del repositorio. Lo tenemos en tres sabores, en Dash, en Streamlit, y también si quieren hacer algo basado en APIs. Hay para utilizar Fast API y hacer una app pues completamente basada en APIs, ¿no? Y bien, las instrucciones simplemente lo despliegan en un Git folder en su instancia de Databricks, y la lanzan. Y como se ve, el cookbook es de esta forma ya que está hosteado. Y aquí, por ejemplo, tengo un ejemplo para invocar un modelo, ¿no? Esta es una receta que invoca un modelo hosteado en Databricks. Es simplemente a modo de ejemplo, ¿no? Es una interfaz que se puede hacer. Pueden jugar con esta interfaz. Pueden ver el código que se usó para generarla, y pueden ver incluso cómo se llamaría distintos tipos de modelos, ¿no? ¿Qué pasa si quiero trabajar con algo en PyTorch, algo que recibe un data frame? Pueden ver los requerimientos que deberían tener, ¿no? Sus dependencias, el SDK de Databricks, Streamlit, un Model Serving Endpoint y los permisos que debe tener la app o el usuario si usan los on behalf tokens. Y aquí pueden pues utilizar eh, el modelo, ¿no? Y hacer cualquier pregunta. Pero aquí lo relevante pues no es tanto la funcionalidad, sino que aquí están ya los códigos hechos y en distintos ámbitos, ¿no? Veamos, hay algo para leer de un SQL Warehouse. Pueden tener aquí el snippet de código. Si tienen que invocar un modelo, puede ser este ML tradicional. Cómo hacen embedding de un dashboard, ¿no? Si quieren una aplicación, pero quieren controlar el flujo entre los distintos dashboards, no quieren exponer al usuario a la interfaz completa. Aquí hay un ejemplo súper sencillo, ¿no? Unas 8 filas que pueden tomar. Eh, Incluso cómo trabajar, cómo monitorear jobs, cómo obtener resultados de jobs, conectarse a cómputo de, a clusters, ¿no? De Spark desde una aplicación. En fin, eh, lo que necesiten, interactuar con volúmenes, aquí está. Toda la parte de secretos, trabajar con headers, autenticación, está en el cookbook. Entonces también los invitamos a instalar, a usar el cookbook, que es un gran eh, acelerador. Aquí de nuevo pongo eh, el QR por si quieren ir a revisarlo, ¿no? Eh, y bueno, sin más de la parte, digamos, principal, podemos, si quieren, pasar a las distintas preguntas que nos han ido poniendo, y vamos respondiéndolas en vivo. Rey, no sé si quieres empezar con algún par ahí del panel. Sí, de hecho estoy contestando preguntas, entonces pues aprovecho sobre la que iba a contestar en este momento.
Decker Iruri nos pregunta si en las apps se pueden usar otros frameworks, por ejemplo React o Angular, o si hay alguna desventaja de usar otros frameworks. Y como les decía cuando les estaba mostrando esto, pues en realidad el app es un contenedor Python donde ustedes pueden usar el framework que quieran. Y se relaciona con otra pregunta que ya contesté, que qué framework es el que recomendamos. Realmente no tenemos una recomendación específica porque va a depender muchísimo de cuál es el que utiliza su equipo de desarrollo, dónde se sienten más cómodos, ¿no? Pero en Ujú. principio, ustedes pueden usar ahí cualquier framework Python. Sí, yo aquí Eh, agregaría que también dependiendo del caso de uso, hay algunos, por ejemplo, Dash y Plotly se presta mucho a visualización muy customizada. Gradio se presta mucho a ML, es más amigable para eso. Shiny, si trabajan con ARP, pues de cajón va a ser Shiny. otra de las preguntas que ya contesté algunas, pero veo que es un tema recurrente, es respecto a la autenticación del app. Cuando salimos con apps, digamos que el app generaba esta identidad que es la que utiliza para firmarse con los recursos. Entonces se utilizaba la identidad de esa app específica, pero ahora ya tenemos la posibilidad de usar lo que se llama on behalf of tokens, que nos permite entonces que el app utilice la identidad del usuario del app. Y entonces podamos, eh, digamos, controlar el acceso a los recursos de acuerdo al usuario que se está conectando. Hay por ahí una pregunta respecto a la URL donde está esta documentación. Enseguida la posteamos. El mecanismo se llama On Behalf of Tokens. Y creo que ya las otras las hemos ido contestando. Viene otra que dice, ¿cómo sé si en la instancia de mi compañía tengo habilitado hacer apps? Los permisos de acceso los controlo igual que los dashboards. Para ver si tienen la posibilidad de hacer apps, ustedes pueden ir a la sección de Compute y ahí directamente en Apps les aparece el botón de New App. El tema del control de acceso para poder o no hacer apps, I defer to you, Piero. Sí, no sé en particular para hacer apps. Lo que sí les podemos decir es, bueno, que al final, una vez que están autenticados, ya sea la aplicación o el on behalf of, pues esos permisos son los que permean por toda la plataforma, ¿no? En términos de datos, qué recursos pueden usar ahí dentro. Y cuando decimos, por cierto, el app principal, para llegar a la app en sí misma, a la interfaz gráfica, igual pasan por el single sign-on normal, no es que si no usa novio es que cualquiera va a poder entrar, no es el caso. Igual está hosteado en Databricks, pasa por su single sign-on. Simplemente es o todo corre con el service principal de la app o con el usuario que esté ligado si usan los tokens. Hay otras preguntas que están cayendo. Bueno, una que no tiene que ver con apps, pero pregunta cuándo tendremos acceso a la parte de Databricks Postgres. Yo supongo que es que ya se enteraron bueno, fue muy sonada la compra de Neon. Muy pronto vamos a tener soluciones por ahí. Y dice que con apps y eso podremos crear apps mucho más completas. El día de hoy ya pueden usar, digamos, Delta Tables como sustento de una app para los datos. Y si requieren guardar estado, pueden usar lo que llamamos nosotros online tables. Entonces ya hoy pueden hacer uso de una base bastante transaccional, digamos, y sobre todo ágil para guardar estado de una app. No tienen por qué esperarse a que tengamos, digamos, la parte de Postgres ya lista, ¿no? Eh, Hay otra pregunta. Dice Sí, perdón, adelante. adelante, adelante. Están preguntando que si con respecto al endpoint de las apps es posible cambiar ese dominio por un dominio corporativo. Todavía no, pero
Ustedes, digamos, lo pueden hacer utilizando algún tipo de proxy y es uno de los feature requests que tenemos, entonces no se puede, pero como todo en Databricks, probablemente se pueda muy pronto. Eh, Se puede escalar en recursos asignados a la app de Databricks. Todavía no. Ahorita cuando creamos una app tiene recursos específicos. Justo estamos en esa parte, digamos. El siguiente release ya vendrá con el tema de escalabilidad probablemente. Sí, exacto. Eh, Acá nada más decir que el patrón mucho va a ser usen los recursos, pues ya sea los serving endpoints, los SQL warehouses para la interactividad, ¿no? No intenten cargar una tabla delta en el framework Python. Me ha tocado un par de ver un par de preguntas en nuestro subreddit o en otros lados donde es justo lo que estaban intentando hacer. Realmente no es el punto de las apps, es más la interactividad y usar pues, recursos para lo pesado, hacerlo en recursos de cómputo. Otro. eh, si tengo un dash dentro de una app, ¿qué oportunidad de descarga de los datos se tiene? Bueno, en los dashboards directamente tenemos un menú de hamburguesa, ¿no? Donde, déjenme ver si les puedo mostrar directamente aquí. Miren, déjenme compartirles rápidamente la pantalla, porque creo que esto es interesante. Eh, Cuando ustedes entran a ver, por ejemplo, este es el app que les estaba mostrando que tiene un dashboard embebido. Estos son widgets de los dashboards y son dinámicos, digamos, son interactivos. Entonces, en todos tengo este menú y en el menú tengo la posibilidad de descargar los datos del dashboard en formato CSV, separado por tabs, en formato Excel. Correcto. Mm, Vi otra pregunta, por cierto, más temprano, que era si podíamos compartir dashboards sin que el usuario tenga cuenta de Databricks, que no es realmente de apps, pero creo que me parece igual buena idea contestarla, que es esencialmente tenemos dos previews que pueden buscar a su equipo de Databricks para entrar. Uno de ellos es un nuevo tipo de usuario consumidor que únicamente va a ver los dashboards y los espacios Genie y en un futuro cercano las apps que se le compartan. Y más nada, ¿no? No van a ver el resto del workspace. Y eso suele aliviar bastante de las preocupaciones, ¿no? Sobre compartir dashboards a usuarios. El otro preview es cuando queremos un usuario externo, ¿no? Quiero hacer un embed de mi dashboard en una aplicación externa. Ahí definitivamente no quiero que quien lo va a ver tenga cuenta de Databricks, porque a lo mejor es un usuario externo, pero a lo mejor igual quieren controlar los datos del dashboard de alguna forma, ¿no? Para eso también hay un preview ahora que se llama autenticación delegada a un service principal. Entonces, si les interesan alguna de estas dos cosas, compartir, pero nada más ver la interfaz del dashboard y no más, o compartir el dashboard de forma embebida, a lo mejor a un cliente, a un partner sin que tengan cuenta de Databricks, pónganse en contacto con nosotros y se las podemos prender. Aquí viene otra pregunta, que si se puede programáticamente detener e iniciar una app, digamos, para tenerlo prendido solo en horario de oficina. Sí, sí es posible, digamos, recuerden que todo lo que ustedes pueden hacer en la interfase gráfica de Databricks lo pueden realizar también a través de nuestro API REST. Entonces, básicamente todo lo que ustedes vean que se puede hacer en la pantalla, también lo podemos realizar utilizando el API. Y creo que ya nos acabamos las preguntas del Q&A. Bien, hay una nueva. Las aplicaciones son web.
¿Cómo sé si... Ah, no, sí, esa ya la habíamos contestado. Las aplicaciones son web, sí, por supuesto, es un contenedor Python. Y el tema de permisos de acceso es igual que dashboard, correcto. ¿Cuándo tendremos? Creo que ahora sí ya recorrimos todas las preguntas del QA que no habíamos contestado. Viene otra aquí. ¿Es posible integrar distintos chatbots que hemos entrenado en vez de los de Genie Space? Sí, por supuesto. De hecho, el ejemplo que mostraba Piero, si bien utiliza Genie Spaces por detrás, digamos como las herramientas finales que usa la gente, el que está recibiendo la pregunta del app y que decide qué Genie Space usar, es un agente distinto a Genie, ¿no? Cualquier agente que podamos desplegar en un endpoint, lo podemos utilizar utilizando el template de chatbot en una app. Ah, hay otra pregunta que dice si las aplicaciones sirven para que los usuarios interactúen con el data lake o también para hacer transaccional. Y si el costo es por consumo de BU o por cantidad de usuarios. Bueno, a ver, no sé, Piero, si quieres contestar una parte y yo la otra. Respecto a la interacción con el data lake o transaccional, el app en realidad es agnóstica, ¿no? Es Python y ustedes ya dentro del app, digamos, nada les impide utilizar una librería de consumo de una base transaccional, ¿no? Y incluso si es un recurso que no está en Databricks, pero ustedes pueden embeber las credenciales de alguna manera o algún token, ¿no? Pues realmente la imaginación es el límite, ¿no? Entonces no hay una restricción específica a lo que se puede hacer las apps. Y no sé si lo del consumo lo quieres contestar tú. Sí, el consumo sí viene ahí el cuánto consume cuando abres la aplicación. Me parece que el DBU que se usa es el de serving, que es como de 7 centavos de BU hora, si no estoy mal. Entonces, y hoy en día el cómputo que te dan de 2 CPUs y los 6 gigas de memoria es como medio de BU hora. Entonces también es bastante económico hostear la aplicación. Hay otras preguntas de las que ya habíamos contestado, pero creo que son relevantes. Hay una pregunta que hacía Javier Castillo, que pregunta si estos tableros y data apps donde se ven mapas y demás, pueden usar una sola tabla o se pueden relacionar tablas distintas. Cuando ustedes crean un tablero esta es más una pregunta de tableros que de apps, pero cuando ustedes crean un tablero, ustedes pueden agregar al dataset del tablero, digamos, la cantidad de tablas que deseen. E incluso si quieren hacer algún tipo de relacionamiento entre las distintas tablas, pueden crear, digamos, queries en el dataset de un dashboard. No necesariamente son tablas enteras, sino que también puede ser resultado de un query. Y entonces pueden tener datasets que hagan estos relacionamientos, ¿no? Exactamente. Si el relacionamiento es especialmente pesado, digamos que no quieren que sea un query vivo cada interacción, se puede crear un materialized view con esa consulta y que es el materialized view que ponen en el dashboard. Suele tener muy, muy buen performance una vez que se hace eso. Hay otra pregunta que pregunta Alfredo Lozada si es posible acceder a estos ejemplos de la demo en el evento. No todos, algunos de las apps que mostramos las tenemos ya desplegadas, digamos, internamente, pero el código, hay algunos códigos que sí podemos compartir. Como puso ya Eugenia, digamos, hay una sección donde tenemos los demos, ¿no? Si van directamente a Databricks, diagonal Resources Demos, y ahí tenemos varios de los códigos para generar estas apps. Vamos a ver la posibilidad de crear un repo Git y compartirles también más código. El App Cookbook vale mucho la pena, el que les mostró Piero, porque trae, digamos,
snippets para básicamente todo lo que quisieran hacer relacionado con Databricks desde una app. Excelente. También, bueno, aprovechar estos últimos minutos para invitarlos al Databricks Data and AI Summit, la conferencia más grande de datos ya en el mundo. Es en San Francisco entre el 9 y el 12 de junio. Eh, si no pueden asistir en persona, tenemos el evento virtual, el 11 y el 12 se transmite gratuitamente los keynotes y algunas secciones selectas. Y normalmente un par de semanas después están todas las grabaciones de los breakouts, ¿no? En persona, que a veces ahí está lo más interesante, pero va a haber anuncios eh, súper buenos, seguramente algunos que ni siquiera nosotros sabemos. Entonces se los recomendamos mucho. Del año pasado fueron más de 20,000 personas y ya son más de 700 sesiones ahí durante el evento. Y sin más, pues Te muchísimas pide- gracias. Discúlpame, Piero. Adelante. Me sumo simplemente para contestar una pregunta que alguien hizo en el chat, donde él asumía que Gini cobra por el costo del LLM para traducir la pregunta. Y quería aclarar que Gini no cobra por el uso del LLM. Gini solamente lo que se cobra es el uso del DB-SQL para hacer las consultas en las tablas, ¿sí? Pero no hay uso del LLM. Correcto. Y vale, es buena aclaración porque digamos que en esta arquitectura que presentamos, ustedes van a tener un agente. Aquí es este Model Serving, que es nuestro DBU más barato, más ligero, ¿no? Que es este agente que interactúa con Genie, ¿no? Pero si ustedes creen un Genie Space hoy, estos de acá, el único consumo que ven es el warehouse al que está asociado el espacio de Genie. Entonces, es el tablero, ¿no? Es la consulta, ¿no? Entonces, usted hace una pregunta, el espacio Gini la traduce, esa consulta se corre en un warehouse. Entonces, es el consumo de ese warehouse es lo único que verían en su cuenta. Y no hay double dip, ¿no? O sea, si ya estaba arriba el warehouse por tableros, por cualquier otra razón, y recibió una consulta de Gini, no hay nada extra, ¿no? Es simplemente el consumo del warehouse. Buena pregunta. Y por ahí veo una pregunta de qué se recomienda para el warehouse para Gini. La verdad suelen ser dos palancas, ¿no? Concurrencia. Eso te va a decir hasta cuánto dejas escalarlo horizontalmente, hasta cuántos warehouses tener. El tamaño de los datos te va a decir la talla del warehouse. Y lo que sí es, como bien dice Ray, o bien dice Eugenia, que sea serverless, ¿no? Porque como son interacciones conversacionales, si está bajo el warehouse, quieres que se prenda en 2 segundos, no en 1 minuto o 2 minutos, ¿no? Entonces, SQL Warehouse definitivamente, o si por X o Y no puede ser, entonces uno que esté prendido durante las horas donde pueden esperar consumo de Gini. Perfecto. Pues creo que ahora sí nos acabamos las preguntas del chat y del Q&A. Excelente. Pues muchísimas gracias por su asistencia, por su atención, sus preguntas. Eh, en un par de días deberíamos estar subiendo grabación y slides a nuestro grupo en LinkedIn. Y si sus preguntas no llegamos a contestarlas, los estaremos buscando igual por separado. Pero de nuevo, muchísimas gracias por su participación y que tengan excelente día.